participaron en los anteriores cafés. Para los que participaban en los anteriores cafés, de verdad qué gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Y para los que apenas se conectan, queremos recordarles que esta es una iniciativa construida desde la Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de las TIC, pues que busca fortalecer el ecosistema digital, la competitividad y la reactivación económica de nuestro departamento. Digamos que la dinámica de estos espacios es tener alrededor de 30 a 40 minutos de exposición por parte de José Luis. Al finalizar tendremos 10 minutos para un espacio de preguntas donde podrán interactuar pues con el ponente. Como el café anterior, les pido que por favor pues estén atentos al chat, ya que a la mitad de la charla estaremos compartiendo el enlace de registro, el cual tiene unas preguntas sobre la satisfacción de los contenidos que se van a socializar el día de hoy. Antes de dar inicio, le damos la palabra a Sonia Castro, el cual nos va a explicar la razón, digamos, de estos cafés y el objetivo, pues, de este café el día de hoy con José Luis, que es el ponente. Bueno, nuevamente, muy buenas tardes. Un gusto hoy traer a José Luis desde España. Soy una admiradora del trabajo que este hombre ha hecho. Básicamente, los cafés virtuales son una iniciativa que tiene la Gobernación del Valle del Cauca y de los cafés de la Secretaría TIC para la reactivación económica. Hemos tenido ya 3 cafés anteriores en los cuales abordamos la innovación, los temas de patentes, cómo exportar, temas de tecnología y de la cuarta revolución. Y hoy tenemos todo lo que es inteligencia aplicada, inteligencia artificial aplicada, y qué más de traer a una persona que ha estado en el sector productivo, que hace de primera mano los algoritmos, que nos puede guiar y documentar sobre todo lo que es la aplicación de la inteligencia artificial en este sector. José Luis ha trabajado en el sector, estudió electrónica en la Escuela de Transmisiones y Electrónica de la Armada, se especializó en guerra electrónica, un área relacionada principalmente en análisis de datos y firmas electromagnéticas, que se usa como refuerzo para la detección y clasificación de buques y aviones civiles y militares. Tiene una trayectoria bastante larga y pues aquí nos tiene muy pendientes. Bienvenido, José Luis, encantada de tenerlo en este espacio. De pronto, José Luis no sabe qué son los CEOs del departamento. Nosotros en Colombia estamos divididos en departamentos y cada departamento tiene un municipio. El Valle del Cauca es el grande de Alemania. Tenemos 4.500.000 habitantes y tenemos 42 municipios. Entonces, estas son las personas que están de cara en cada una de las secretarías y manejan temas de tecnología en su región, en su municipio. Bueno, entonces ese es el contexto que les doy. Bienvenidos, espero que les guste y encantada de tenerlo aquí, doctor. Hola, Sonia. Hola a todos. Bueno, antes de nada agradecer la invitación que me habéis hecho. Yo es la segunda vez que doy una charla para Colombia, lo di anteriormente a un grupo universitario también. Y bueno, es poco tiempo porque es 1 hora. Le comentaba a uno de tus compañeros que si queréis más adelante hacer talleres prácticos, pues yo soy una persona tremendamente práctica. Entiendo que el conocimiento es lo importante, pero si no lo llevas a la práctica, en realidad no lo sabes. Y nada, y la inteligencia artificial, pues es como todo. Es tecnología, es matemáticas, es una mezcla de todo, ¿no? De datos. Entonces, claro, os voy a dar unas pinceladas más o menos a nivel general para que os cogéis más o menos una idea. Y si queréis más adelante hacer talleres, como os comento, prácticos, en temas de modelado,
modelado, cuando hablo de modelado, hablo de matemáticas, de lógica y de datos, unir esos dos mundos, porque al final la inteligencia artificial, aunque tenga un perfil muy técnico desde el punto de vista de desarrollo de software actualmente, no son más que matemáticas. En el fondo, lo que subyace de toda esta tecnología son técnicas matemáticas que nos ayudan a buscar las mejores representaciones para poder manejar los datos, estructurarlos y sacar a partir de ellos pues, todo tipo de tendencias, correlaciones, asociarlos, bueno, todo tipo de técnicas que solo se aprenden con el conocimiento y con la práctica, ¿no? Entonces, os voy a compartir así una presentación y vamos viendo, ¿no? Os voy a compartir. Decidme cuando veáis. ¿Veis, no? Vale. Como podéis ver, la inteligencia artificial, que ahora está tan de moda, es un marco computacional, ¿no? De cómputo, es un marco actualmente de cómputo. De hecho, tiene más de parte de tecnología que de matemáticas en contacto con los desarrolladores. De hecho, los desarrolladores, uno de los problemas que tienen es que suelen fallar muchísimo en el tema de matemáticas. Y al final, la inteligencia artificial, sobre todo el aprendizaje automático, que es lo que está tan de moda ahora y es lo que realmente empieza a dar resultados, y su vertiente más avanzada con el deep learning, abstraen muchísimo a los desarrolladores de esa parte matemática que para mí me parece la más importante de todas. Lo más importante no es la tecnología, lo más importante son los datos. Lo más importante es cómo estructurarlos, cómo buscar en ello todo tipo de inconsistencias, incoherencias en los mismos. Yo mismo me he encontrado en los datos, yo como persona, como ser humano, con el conocimiento que tengo en mi parte subjetiva, me he encontrado cosas que me ha costado resolverlas. Para eso existen técnicas de lógica que te permiten pues, jugar con ese tipo de matices que tú tienes que utilizarlos para poder entrenar lo que son esta serie de algoritmos, ¿no? Recordar que los algoritmos han existido desde siempre, los algoritmos desde siempre en el código, ¿no? Estamos hablando de algoritmos de aprendizaje, es algo específico, ¿no? Entonces nosotros hemos venido, al cabo de los años, de las décadas, lo que hemos venido es transformando la lógica. Esa lógica formal, que era una lógica basada en una lógica muy secuencial. Yo empecé a programar en los años 80, una lógica que era muy continua, era continua desde el principio al final, ¿no? Se empezó a romper y se empezaron a crear estructuras un poquito más complejas, que eran estructuras procedimentales. Entonces empezaron a aparecer las funciones, los métodos ejecutaban acciones, las funciones de ya devolvían valores, se empezaban a asociar todo tipo de técnicas por pasos de información por valor, pasos de información por referencia, ya empezamos a hablar de los punteros, bueno, ese tipo de cosas que tienen que ver lo que es con el desarrollo de software y al final lo que conseguimos al cabo de los años, de las décadas, es asociar el lenguaje a la lógica de las cosas. Y nace ese paradigma que es el que tenemos actualmente y que se mezcla con este nuevo paradigma que está relacionado con la inteligencia artificial, que recordar que el aprendizaje automático y el marco de la inteligencia artificial no es actual, lleva muchísimos años. Es algo que se viene evolucionando de los años 40, 30, 40 en adelante. De hecho, el aprendizaje automático y el deep learning pues se da una etiqueta, pero en realidad fue una continuidad, un proceso, ¿no? Entonces, todo ello nos lleva a un paradigma que es la programación orientada a objetos, desde el punto de vista del cómputo. Estoy hablando desde el punto de vista del cómputo, ¿no? Paralelo a eso aparecen otro tipo de teorías que yo utilizo muchas de ellas. Boole es una de las teorías, bueno, es una lógica, la lógica de Boole que se utiliza mucho en electrónica. Como os comentó Sonia, yo soy electrónico de base y mi pensamiento es electrónico en ese sentido, ¿no? Yo siempre, cuando hablo de inteligencia artificial, hablo de construir placas de software. Pero es un concepto mío, pero que me vale para situarme en mi mundo, en lo que hago yo, que yo desarrollo modelos de inteligencia artificial, estructuro información y genero algoritmos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Empezaron a aparecer teorías que ayudaban y reforzaban todo ese conocimiento al paso de los años, incluido la teoría de juegos, la lógica difusa que se utiliza, yo lo utilizo muchísimo para cosas en concreto, sobre todo en temas de comunicaciones, ese tipo de electrónica de red, que no son fiables 100%, porque claro, nada es fiable 100%, pero entre la lógica de esas teorías
entre la lógica programación orientada a objetos, entre esa lógica de datos que estamos introduciendo ahora y la experiencia, al final vas definiendo esa lógica de objetos, ¿no? Y ahí estamos. Estamos en ese proceso de continua transformación de la lógica, ¿no? ¿Y dónde estamos ahora? De una lógica formal hemos pasado a una lógica de objetos y estamos haciendo una lógica predictiva. La lógica predictiva no es la solución a todos los problemas, es una parte de toda esa lógica que nosotros vamos a necesitar para resolver nuestros retos, ¿no? A diferencia de lo que teníamos antes en el desarrollo del software, que es donde yo quiero focalizar todo el contenido de esta charla, porque considero que a día de hoy, el día de mañana será otra cosa, a día de hoy los avances en inteligencia artificial vienen del lado del software y también del hardware, pero principalmente del software, nos lleva a ese cambio de concepto, a ese nuevo cambio de paradigma. Desde el punto de vista del desarrollo del software, nosotros definíamos todas las reglas posibles en función de los datos, mediante todo tipo de estructuras tokenizados del propio lenguaje que nos permitían pues codificar todo ese tipo de reglas e intentar tener en cuenta todas las posibilidades. Vamos, una locura. Para problemas muy profusos, donde eran cantidad ingente de datos, en problemas donde los datos estaban todos mezclados, en problemas muy complejos, era una auténtica locura. Eran miles y miles de líneas que al final, pues ahí pasó lo que pasó en los años 90, pues fueron fracaso tras fracaso, tuvieron los expertos que sí que funcionaban, pero no terminaban de convencer, estaban muy especializados, necesitaban una serie de recursos muy potentes, bueno, muchísimas cosas. Yo vengo de ese mundo y al final te das cuenta de que lo simple es lo más complejo de todo, de hacer. Entonces, ¿para qué lo vamos a complicar más, no? Entonces, ¿cuál es la diferencia principal? La diferencia principal radica en la forma de hacerlo. Mientras que nosotros desarrollamos y codificamos todas esas reglas por software para obtener un resultado, en lo que es el aprendizaje automático, que es tan de moda, este conjunto de técnicas que nos ayudan a poder representar los datos de una forma para poder utilizarlos para generar sistemas predictivos que nos den esas posibilidades. Yo siempre digo que es una simulación. Entonces, nosotros, la diferencia es que en vez de codificarlos, entrenamos un sistema. Y entrenamos un sistema... Te faltan huevos. Mira, te faltan huevos para defender causa la selección, pero el fútbol. Uy, se ha colado alguien ahí. ¿Me escucháis? ¿Hola? Sí. Me escucháis, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que a partir de este cambio de paradigma, en que a partir de este cambio de paradigma en que dejamos de desarrollar, nos metemos en un paradigma en el que introducimos en el sistema todas las posibilidades o muestras desde el punto de vista humano que nosotros consideramos importantes para que ese sistema sea capaz de extraer esos patrones que le hagan falta para generar ese tipo de predicciones en función del tipo de aprendizaje que le vayamos a utilizar, que veremos ahora, os voy a explicar ahora más o menos en qué consisten. A partir de ahí, pues, determinamos, pues yo qué sé, pues buscar diferentes categorías, lo que es clasificación, o buscar, por ejemplo, un valor numérico, lo que son las regresiones, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera así general. Y todo ello nos lleva hacia una lógica más dinámica donde todavía no hemos llegado y tardaremos muchísimos años en llegar, que al final el objetivo, el principal objetivo es transformar los datos en algo cercano a nosotros. Y para ello existen otro tipo de tecnologías que van paralelos, que se van uniendo al aprendizaje automático, van tomando esas diferentes ramas que nos permiten convertir datos a texto y elevarlo un poquito más arriba. Es decir, abstraernos ese proceso todo de transformación en donde nosotros después finalmente vamos a utilizar la información. Una persona que utiliza un sistema de inteligencia artificial no tiene por qué saber todo este rollo que hay detrás. Lo único que tiene que saber es que él está buscando un objetivo y el sistema tiene que ser capaz de hacer todo ese proceso por él, ¿no? Y al final ese proceso no es, no quiero decir la palabra automatización porque la inteligencia artificial, el desarrollo de software y lo que son el aprendizaje automático, ¿no? Entonces, de repente apareció con la técnica y la investigación apareció el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo, el deep learning, no tiene nada que ver, por decirlo de alguna manera, con la parte biológica, por mucho que pongan... es que no hay ningún paper serio que hable sobre ello, ¿no? Es una vertiente mucho más grande del aprendizaje automático.
Es una vertiente que tiene muchísimas limitaciones, también tiene muchísimas cosas muy beneficiosas, se utiliza también en diferentes campos, por ejemplo, el procesado de lenguaje natural, yo lo utilizo muchísimo en visión artificial. Bueno, entonces, al final, ¿qué es el concepto de aprendizaje? El concepto de aprendizaje, es importante que os quede este concepto, es la forma o la búsqueda de buscar la mejor representación para los datos que nosotros tenemos para poder modelarlos. ¿Y qué es modelarlo? Utilizar esa lógica, esas matemáticas para poder intentar representar, por ejemplo, un fenómeno físico, algo médico. Yo, por ejemplo, trabajé en proyectos, estoy en un proyecto médico relacionado con una enfermedad rara, de enfermedades raras, estoy en un proyecto de visión artificial, estoy en varios proyectos, entonces, en función de cada cosa, tú utilizas la tecnología para ello, ¿no? Entonces, eso nos lleva a los diferentes tipos de aprendizaje. Esos diferentes tipos de aprendizaje básicamente son tres, aunque hay alguno más, son los aprendizajes supervisados, que son ese tipo de aprendizajes en la que el sistema sabe lo que tiene que salir más o menos para los datos que tiene de entrada y entonces en función de eso reajusta, para que se me entienda, para no profundizar muchísimo más, porque tampoco se trata de decir, contar todo el tema matemático que hay detrás y el tema técnico. Lo que hace es una retroalimentación y ajusta proporcionalmente, en función del error, todos los parámetros que hay en esa red, hasta que obtiene un resultado en un grado predictivo que le dice, mira, pues esto es aceptable, he ganado una clasificación. Por eso, el aprendizaje supervisado básicamente se utiliza por lo que es básicamente para clasificación y para regresiones. Recordad que la clasificación es para categorizar, es decir, diferentes coches, distinguir un coche, una furgoneta, otro objeto que puede haber en el tránsito, en la carretera, y lo otro es para lo que es predecir un valor numérico, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y modelar es eso. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Es decir, ¿qué campos están en la actualidad que son muy potentes dentro del ámbito de la inteligencia artificial? Hay varios campos, ¿no? Pero principalmente a nivel civil está el campo del procesado de lenguaje natural y lo que es la visión por computadora. Después está un campo muchísimo más especializado que está relacionado con la analítica de datos, está relacionado con temas financieros y todo. Por ejemplo, en mi zona hay una empresa muy potente que se dedica a analizar todo lo que es la estructura de negocio de una empresa desde el punto de vista de la lógica, lo modelan, lo representan y de esta forma lo que hacen es optimizar todos los recursos que tiene la empresa y al final ahorran dinero. De hecho, hay casos que se ahorran muchísimo dinero, también la forma de buscar posibles deficiencias que hay en todo el modelo de negocio. Para eso se utilizan lo que son algoritmos convencionales, muchísimos datos, y ahora los algoritmos de aprendizaje y sobre todo los algoritmos, esa combinación de todas esas técnicas y modelados que nos permiten reducir, por ejemplo, costes de una empresa, ¿no? Los dos campos más importantes que creo que son para vosotros más interés son lo que es el procesado de lenguaje natural y la visión. Con el procesado de lenguaje natural se puede hacer de todo. De todo de vista de análisis, ¿no? Se pueden analizar textos, se pueden determinar sentimientos. Yo aquí tengo mis discrepancias, ¿no? Pero se pueden analizar, es decir, la forma en la que tú mecanizas o dinamizas lo que es el lenguaje, se pueden sacar una serie de conclusiones. Es decir, esas implicaciones en la forma que tú estructuras el lenguaje pueden generar todo tipo de conclusiones. Yo vengo del mundo de Hoare, de las cláusulas Hoare y todo ese tipo de lógicas, y bueno, tengo mis recelos, ¿no? Después se puede utilizar también para reconocimiento de voz, para traducción y sobre todo para convertir en idiomas, ¿no? Es decir, tiene una utilidad práctica muy potente que hace 10 años o 15 años, 10 años, era algo que parecía ciencia ficción. A día de hoy, pues ese tipo de retos que la inteligencia artificial, el marco de la inteligencia artificial, recordad, es un marco, la inteligencia artificial no es aprendizaje automático. El aprendizaje automático es una pequeña parte muy potente y la más utilizada dentro y la que más resultados ha dado dentro de ese marco. Pero todo hay que verlo en conjunto. Yo, de hecho, utilizo un poco de todo. En función de cada reto, pues voy utilizando porque son herramientas y muchas veces no llegan. Tienes que desarrollar tú también. Después está el tema de visión o computer vision, ¿no? Yo desarrollo sistemas de tráfico, ¿no? Se pueden hacer desarrollos, por ejemplo, para hacer sistemas que detecten humos. De hecho, hay un sistema que se llama Watch Edge, que es muy potente, que
que se instala en bosques, sobre todo en el norte de Europa, que permite detectar humus, con la complejidad que lleva eso. No solo es inducir o meter en un sistema millones de fotografías de posibles humos. Hay lógicas por detrás, hay hardware muy potente por detrás. De hecho, el hardware que utilizan es un hardware que se utiliza en temas aeroespaciales. Bueno, después, lo más importante también es los datos. Es decir, con visión artificial se pueden obtener datos. Se pueden obtener datos. Por supuesto, los datos tienen que ir acompañados, yo no sé la legislación vuestra, pero aquí en España es muy estricta, temas de privacidad, ¿no? Es decir, hay que garantizar la privacidad de las personas. Aquí, por ejemplo, en Europa está prohibido lo que es el reconocimiento facial. En China se reconoce todo, pero bueno, eso es importante, la privacidad, porque al final lo que tenéis es sistemas. Si imagina, tenéis una cámara y tenéis un sistema de inteligencia artificial por detrás que está adquiriendo datos, ahí tenéis lo que es temas de privacidad y todo que tenéis que terminar. Hay una parte legislativa, no tecnológica, ¿no? Bueno, después lo podéis utilizar para todo. Os voy a enseñar ahora para un vídeo, os voy a enseñar más adelante un par de vídeos para que veáis una utilidad práctica, porque al final todo esto es teoría, todo esto está muy bien, pero hay que llevarlo a la práctica. Y los que nos dedicamos a eso sabemos lo complicado no, el tiempo y lo que se necesita, recursos tanto humanos como técnicos para llevar ese tipo de cosas a la práctica, ¿no? No solo es coger y bajarse un GitHub y hacerlo funcionar en el ordenador. Eso es una pequeña parte. Hay que meter un software, hay que desarrollarlo, hay que modelar, hay que cambiarlo todo. Yo, de hecho, tengo un GitHub, como le comentó uno de vuestros compañeros, y la gente se lo bajaba y cada uno lo adaptaba a su manera, ¿no? Y la finalidad de todo el sistema. Como veis, aquí os pongo un ejemplo resumido, lo he colgado en las redes sociales, de lo que yo utilizo. Las lógicas que yo utilizo, tanto lo que es lógica, lo que son datos, que no los veis, pero están ahí, y lo que es la matemática que está por detrás, que, bueno, que yo la transformo en una matemática lógica, ¿no? Entonces, son diferentes pasos. Por una parte son los pasos de definición de todas las reglas. José Luis, Dime. perdón, te interrumpo un momento. ¿Tú Sí. estás mostrando alguna presentación? Porque hace unos minuticos hacia acá ya no se ve nada y muchos están preguntando por el chat que si estás Sí, presentando. estoy Ok, mostrando. podríamos revisar eso porque no se ve la presentación. Sí, pero no la veis, porque yo la estoy viendo. Me muestra como si la estuviera mostrando aquí. Vamos a ver y cómo se quita aquí esto. ¿Alguien la está viendo? Porque yo no la puedo ver en estos momentos, la verdad. ¿Alguien la ve? Ahí. Aquí me parece como si la estuviera mostrando. ¿Sí? No, yo no veo nada en este No, momento. me dicen que no. Vale, a ver cómo se quita aquí esto. Vamos a ver. Mira, voy a salir y voy a volver a entrar, ¿vale? Vamos a ver. Pues no me deja. Vamos a ver. Un segundito, ¿sí? Ok, mientras José Luis va mirando cómo hace la presentación, en el chat Ahí. ya está el formulario de asistencia para que lo vayan llenando, por favor. Aquí ya la tenéis, ¿no? Ya la veis ahora, creo, ¿no? Sí, ya estás compartiendo pantalla. Ah, vale, perfecto. Mira, pues nada. Vamos a ver, ¿dónde estás? ¿Me habéis escuchado todo lo que he dicho, no, Sonia? Sí, lo que decía, sí. Ah, muy bien, bueno, fijaros. ¿Esta la visteis, esta presentación? ¿La veis? Sí. Claro, esto fue lo que expliqué. ¿Sí? Mira, esto fue lo que expliqué, lo que es la transformación de la lógica formal, los lenguajes de desarrollo, aparecieron los lenguajes de procedimiento, asociamos el lenguaje a la lógica de las cosas. No sé, más nada. Después determinamos la lógica de los objetos y la lógica predictiva. Vale, el que no entiendo es por qué me salta aquí. Y a partir de aquí, pues lo que estamos ahora, es decir, la unión del paradigma de lo que es la programación orientada a objetos, la lógica orientada a objetos, en una lógica orientada a datos. Hasta aquí lo veis, ¿no, Sonia? Sí, señor. Espera un segundito que voy a hacer una cosa. Espera, un segundito, por favor.
Mejor así, que así lo veis mejor. Vale. ¿Estáis viendo, no? Sí. ¿Veis, no, Sonia? Sí, se está viendo, sí, señor. Vale, entonces, esta fue la primera gráfica que os conté. Todo el rollo ese que os conté, que explicaba el tema del aprendizaje, los diferentes tipos de aprendizaje, que hay lo que está lo que es el aprendizaje supervisado, que lo que os comentaba, en la que podemos utilizarlo para clasificar o para regresiones, es decir, para categorizar, es decir, diferentes objetos, por ejemplo, coches, furgonetas, camiones, y por otro lado la regresión, que era asociaba dos variables o una variable con un conjunto de variables para obtener un valor numérico. Bueno, es más complejo esa explicación, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Después está el aprendizaje no supervisado, que se utiliza muchísimo para temas financieros, donde hay algoritmos de agrupación, de asociación. Yo utilizo mucho de asociación. Me encanta la asociación. De hecho, yo estoy especializado en lo que es estructuración de datos e información, ¿no? Y después también algoritmos de reducción. Y después estamos en lo que son los algoritmos de reforzamiento, y yo los que más he utilizado, aunque hay más, pero yo los que más he utilizado son los algoritmos genéticos. Y yo soy muy poco de utilizar lo que es AutoML o utilizar los algoritmos que a mí me gusta más modelar no utilizar el concepto general de modelación. Es decir, me gusta en función de cada caso y cada problema modelarlo lógicamente y matemáticamente desde ese punto de vista, para mí. Yo considero que todo el mundo debe ir por ese camino. Estructurar la información y los datos es la clave de llegar a manejar o hacer sistemas de inteligencia artificial a partir del software, que sea una cosa funcional y que funcione, que tenga, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de modelado real. Aquí os puse la divergencia que había para que veáis todo el proceso que es, ¿no? Un proceso que es una definición y representación de la lógica. Eso lo defino yo. De hecho, tengo un software hecho por mí que me permite modelar. Es como un compilador donde yo meto todas las reglas que yo quiero o los datos, y a partir de eso, pues el sistema me compila toda la información y me genera esas lógicas. Tardé años en desarrollarlo y es muy operativo. De hecho, el 60 o el 70% de los modelos después eso sí tengo que modelarlo aparte, tengo que representarlo aparte de una manera, ¿no? A partir de eso genero un proceso modelado, a partir de los datos, a partir de ese tipo de datos. Fijaros, nosotros aquí veis lo que es una relación, una lógica, la lógica de los datos, ¿no? Pero no veis ni las matemáticas que hay detrás, son fórmulas matemáticas y desarrollos matemáticos que hay por detrás, y además en función de cada causística, ¿no? De cada caso, de cada necesidad que tengáis. Y a partir de ahí genera una lógica simbólica donde me asocian los datos mediante esos conceptos matemáticos, ¿no? Fijaros, después lo que hago es generar una reducción. Hago lo mismo como si fueran estas redes que se utilizan para visión artificial. Voy cogiendo los datos, los voy filtrando, los voy estructurando, los voy reduciendo, porque, claro, hay que reducir, hay que quedarse con los datos significantes. No todos los datos son importantes. Yo siempre digo que el 10%, es por decir un ejemplo, el 10% son datos válidos y el resto no es que sean malos, pero son desechables para la causística que vosotros estáis buscando, ¿no? A partir de eso, genero ya lo que es el ámbito computacional. Ya empiezo a estructurar todo lo que es, bueno, qué necesito, qué redes necesito, si la red es muy compleja me puede sobrealimentar el sistema, si no me puedo quedar por debajo. Bueno, eso te lo da la experiencia. Esta parte tiene que ver, esta parte de aquí, lo que es el proceso de diseño, representación, configuración y parametrizado, tiene muchísimo que ver con el estado del arte, pero ya está dentro del ámbito de la tecnología. Una cosa que hace muchísima gente que se acerca a este mundo es ya afrontarse el libro. Me compran 10 libros, venga, se estudian todos estos libros, pero claro, obvian toda esta parte, esta es la parte tal. Lo importante son las matemáticas. Eso es la clave de este mundo. Las matemáticas subyacentes que están en todo. Y lo más importante es la transformación, es decir, la definición de lo que vosotros necesitáis a partir de los datos, poder transformarlos con esas matemáticas, con esas herramientas, porque al final son herramientas que tú utilizas, y a partir de eso generar tu lógica. Yo generé mi propia lógica, yo utilizo mi propia lógica, que es una lógica que me vale para mí. Bueno, de hecho ya la comparte en mi grupo de trabajo, lo comparte mucha gente, pero es este tipo de lógica, que es una lógica relacional, es una lógica muy simple en el sentido de que te abstrae de todo lo que está por detrás. Lo que está por detrás lo tienes que hacer, pero así trabajas mucho más rápido. Yo, de hecho, tengo un framework que se basa en eso, que ya simplemente cojo esas partes, transformo esos símbolos matemáticos a lógica matemáticas, sé que se corresponde con esa estructura se corresponde con ese procedimiento matemático. Y nada.
Todo ello me lleva pues, a generar un algoritmo de aprendizaje, un algoritmo de ordenación, un algoritmo mixto. Realmente son algoritmos mixtos. De hecho, un software que vosotros podéis utilizar para un caso concreto, un problema que queréis resolver, que os voy a poner ahora para que lo veáis, y os voy a poner vídeos para que veáis en qué consiste. Al final es una combinación de todo. El que diga, no, la inteligencia artificial es aprendizaje automático. Mentira. Es una parte muy importante. La inteligencia artificial es, en primer lugar, matemáticas y todo el resto. Entonces, a partir de ahí, pues nada, va simplificando. Y fijaros, este es un caso real. Si más o menos es lo que habéis visto aquí, pero ya simplificado en un caso real. Un caso real que era hacer un sistema. La empresa que yo trabajo desarrollamos un sistema muy potente para lo que es gestión de tráfico, bueno, vale también para personas, ocupación, detecta si hay colas de tráfico, asocia semáforos a paso de peatones, porque sabéis que si hay una zona de tiendas y de repente a los peatones se pueden producir cambios de masa de gente y ahí pueden producir atascos, bueno, detección de accidentes, detección es decir, todo tipo de cosas que se pueden hacer es importante, no todo se puede hacer y no todo tampoco es necesario hacerlo con inteligencia artificial. Es decir, muchas veces el desarrollo de software o muchas veces la extracción de características simple es más potente que ponerse a desarrollar un modelo o modelar todo un sistema. A lo mejor con una simple extracción de características, si tenéis claro lo que estáis buscando, os permite representar los datos eficientemente. Y esto es simplemente es un sistema, esto es real, es un modelado real. Es un modelado real en la que nosotros tenemos los datos y a partir de esos datos generamos lo que es el estado de arte y desarrollamos un modelo de inteligencia artificial que nos permite clasificar los objetos dinámicamente. ¿Qué significa dinámicamente? Vosotros vais a tener en este sistema tiene una cámara o muchas cámaras y una cámara procesa frames. Frames son imágenes, van dando imágenes por segundo, claro, y ahí entra otro tipo de complejidades, es decir, no solo hay que detectar los objetos, también hay que clasificarlos, también hay que situarlos en la escena y también hay que traquearlos, es decir, hay que seguirlos en los diferentes frames. ¿Cómo sabes tú que un vehículo del primer frame es el mismo perdón, es decir, un vehículo del primer frame es el mismo que otro vehículo de un quinto frame? Eso es una técnica que yo he desarrollado, la tengo patentada, es una técnica de tracking. Es una técnica de tracking que te permite seguir un objeto en diferentes escenas sin utilizar ese hándicap que se vino utilizando en visión artificial tradicional muchísimos años y que no dio buenos resultados, que es el tema de características. ¿Por qué no se pueden utilizar las características intrínsecas de los objetos? ¿Por qué? Porque estamos en un entorno real. La luz genera variaciones, hay sombras, hay días de lluvia, hay días de sol, tal, y claro, si tú te basas en un sistema y te basas en una tecnología basada en contornos, que era como se hacía la visión artificial antes, entonces tienes un problema. De hecho, se combinan ambos mundos. Yo, por ejemplo, la teoría de contornos la hago por la noche. Es decir, por la noche hay sitios que no hay una luz. Tú tienes una cámara y no hay ni una luz. Aquí en España se encuentran sitios así donde no tienes ningún alumbrado. Y lo único que tienes son los focos del vehículo. Entonces, quise desarrollar un sistema que no me detectaba por deep learning, sino me detectaba por contornos. ¿Y qué detectaba? Los focos del coche. Si iba con la luz apagada, ya no detectaba nada. Pero hay que ser muy temerario que alguien vaya a contar. Pero bueno, entonces, ¿qué hacía con eso? ¿Y para qué valía el sistema? Detectaba el coche y sacaba la matrícula. De hecho, este sistema pues tiene estación de matrículas dinámicamente, es decir, y todo ese sistema es el sensor. Se asocian los objetos que están en diferentes frames, se traquean y tal. Pues todo esto necesita un modelo matemático que hay por detrás. Necesita una lógica que lo pueda asociar, relacionar. Y necesita una forma de darle un sentido. Es esa lógica de los datos. Entonces, y después todo al estado del arte. Y aquí me pasé 4 meses. 4 meses ya en este mundo, poder ajustando el modelo, quita aquí, quita red, porque no hay ninguna teoría, si hay algún matemático aquí entre nosotros, no hay ninguna, no hay ninguna teoría que genere un procedimiento en el estado de arte desde el punto de vista tecnológico en esta parte. Sería un gran avance computacional. Se están centrando ahora en lo que es en la explicabilidad de esas cajas negras, ¿no? Nada, y todo eso nos lleva a este sistema. ¿Me estáis viendo? ¿No? ¿Estáis viendo la pantalla? Sonia, ¿estáis viendo, no? Sí se está viendo, sí se está viendo. Vale. Bueno, me voy a tomar un sorbo de agua que me estoy quedando afónico. Y todo esto nos lleva a este sistema.
Esto es un sistema real, es un sistema ya funcional y todo. Y este sistema lo que hace es delimitar una zona, nosotros delimitamos una zona, eso tiene un software, va a un cloud, se hace todo por cloud, se hace todo por internet, va a dispositivos, se configuran los dispositivos y esto delimitas una zona y en esa zona tú colocas unos sensores de entrada y de salida. Entonces tú puedes saber cuántos vehículos pasan por aquí, con qué frecuencia, todo tipo de analíticas. Puedes saber una velocidad estimada. Para calcular la velocidad tienes que tener una distancia tal. Nosotros la distancia la asociamos en Google, pero también se puede tomar una medida física, si es algo físico. Generalmente esos sistemas son cambiantes, están hoy aquí y mañana tal, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información, flujos, en mapas de calor, todo, por carril, atascos, matrículas, todo ese tipo de tecnologías que te aporta la visión artificial unida a la inteligencia artificial. Fijaros, aquí está el concepto de sensor, ¿no? Aquí, por ejemplo, es un análisis de una rotonda donde tenemos una matriz origen-destino, es decir, sabemos los que entran por aquí, los que salen por aquí. Aquí eran 2 cámaras, he puesto una, pero 2 cámaras, ¿no? Después esto es una vía principal, fijaros, para que pueda detectar todos estos vehículos hay tecnologías que son tecnologías de visión o modelos de visión muy generales. Por ejemplo, yo es un modelo de visión general que se utiliza tal. Yo siempre recomiendo generar vuestro propio modelo. ¿Por qué? Porque si utilizáis un modelo general, vosotros necesitáis adaptar el software a ese modelo. Y ese modelo tiene unas características, unas especificaciones. Sí que las podéis tolerar, podéis jugar con sus parámetros, pero jugar con sus parámetros significa que necesitáis desarrollar más lógica. Entonces, yo siempre recomiendo hacer un modelo especializado. El modelo especializado, el modelo se adapta de alguna manera o va integrado con ese software, ¿no? Fijaros, aquí, en este ejemplo de aquí, tenemos un sensor aquí rojo que detecta un vehículo y saca una velocidad estimada. Por cierto, es la calle esta donde vivo yo. Yo vivo en esta calle arriba de todo, ¿no? Y aquí en este caso, por ejemplo, la detección de matrículas. Detectar las matrículas. Para detectar las matrículas, en este caso, que es por visión artificial, utilizo 2 técnicas. Una es el OCR de toda la vida, pero para ese OCR necesitamos 2 cosas. Necesitamos, por una, detectar la matrícula. Es un modelo de Deep Learning que lo que hace es que ha sido entrenado para detectar placas de matrículas y asociarla al sensor. Es decir, no quiero que me detecte esta placa de matrícula por aquí, no, sino yo quiero que me detecte las que están en este área, por ejemplo, ¿no? Eso reduce procesamientos, teniendo en cuenta que son sistemas Edge, que son equipos pequeños de NVIDIA, lo que nosotros utilizamos, que les recomiendo NVIDIA, que funcionan con GPU, lo que es la codificación de GPU es más compleja, es muy vectorial. Bueno, entonces, ¿qué significa? Necesitamos asociar, 1, el objeto, 2, clasificarlo, 3, asociarlo a un sensor, por esos motivos, y además sacar la matrícula. Por un lado tenemos un modelo para sacar la matrícula y después tenemos un OCR para leerla. Pero hay un modelo intermedio. Necesitamos otro modelo intermedio ¿para qué? Para quitar el noise, quitar el ruido. Ese noise, ese modelo tiene una lógica matemática subyacente por debajo. Eso ya está documentado. De hecho, para sistemas creo que es más sencillo, si sois una empresa, contratarlo e integrarlo en vuestro sistema que desarrollarlo, porque es más complejo, pero nosotros lo hemos desarrollado. Tenemos las 2 opciones, ¿no? En función de la causística. Y después está la otra parte. El sistema también permite segmentar, es decir, leer número a número, que es este cuadrito que ves aquí. Es decir, no solo detectamos la matrícula, no solo le quitamos el ruido, sino leemos número, tiene una efectividad muy buena, ¿no? Aquí veis otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estos son casos reales, ¿no? Aquí tenéis un mapa de calor. Se puede utilizar, por ejemplo, el Deep Learning para lo que es el estado de las vías, si es un coche autónomo. Por cierto, estoy siempre hablando de un punto fijo, es decir, una cámara de visión artificial, que puede ser también una cámara web que tenéis en casa que os traquea a vosotros, ¿no? Bueno, entonces, es un punto, es estático. Si el punto está en movimiento, por ejemplo, es un vehículo, es muy complejo, ¿eh? Es decir, hay que tener en cuenta otro tipo de variables, hay que tener en cuenta muchísimos más factores, ¿no? De hecho, nosotros, la empresa en la que trabajo, pues se empezó un modelo de I+D con eso tal, y es muy complejo. Pero no complejo en la forma, no complejo en hacerlo, sino es complejo en que se necesitan muchísimos recursos, tanto personales como económicos. Estamos hablando de algo muy complejo. Por eso lo hacen empresas como Tesla, ese tipo de empresas. Estamos hablando de recursos de muchos millones de euros. Después también se puede utilizar para lo que tiene el sistema para detectar accidentes. Esto lo que se hace es muy general. El grado de predecibilidad
no es muy bueno, están sobre el 60, 70, hablan sobre el 60, 70%, pero bueno, pero está ahí. Esa posibilidad aún tiene que ser mejorada y tiene que ser optimizada. Después se puede utilizar, por ejemplo, para ocupación. Aquí vosotros no veis los sensores, pero podemos tener unos sensores en un paseo y una playa. Aquí tenemos 2 sensores, no los he pintado, pero hay uno aquí y hay otro sensor aquí, ¿no? Y genera alarmas. ¿Para qué vale esto? Genera alarmas. Si tú vas al cloud y le dices, mira, cuando haya 25 personas en el tal, quiero que me llegue un mensaje a la policía del puerto que avise que hay, con este rollo del COVID, que hay yo qué sé, 50 personas ahí. Y le genera una alarma y se lo manda al móvil, al tío. Después aquí, esto fue una problemática que nos surgió, que está relacionada con las distancias de seguridad. En la práctica no sirve para nada. No sirve para nada, pero bueno, podéis ver la técnica, lo que es la parte técnica relacionada con eso. Lo que hace es detectar los objetos y calcula una distancia euclídea proporcional a todos ellos, ¿no? En relación con un perímetro. Entonces, y en relación con el sensor. Fijaros, lo que os estoy hablando es que la base de todo es una programación, un paradigma orientado a objetos, y después hay otros paradigmas que se van montando, ese concepto que os dije antes de placa de software, que se van montando uno encima de otros y van generando esa placa de software, que son diferentes modelos, tanto de visión, modelos es decir, todo tipo de representaciones que nos permiten, pues, generar una funcionalidad. En este caso, pues, esta que tenéis aquí, ¿no? Y después, esto es lo que es la parte más compleja de todo, ¿no? Fijaros, podemos detectar tráfico, atascos, velocidad, seguimiento, accidentes, estado, aforos, infractores, generar todo tipo de gráficas analíticas. Bueno, aquí se pusieron unas cuantas gráficas analíticas, tal. Después, recordar que es un sistema en tiempo real. No es un sistema que graba un tiempo y después se analiza, tiene el tiempo. Es un sistema en tiempo real, con la complejidad que tiene. Desde el punto de vista del tracking, no os podéis ni imaginar lo complejo. De hecho, yo todos los días estoy mejorando el tracking. Hoy estoy mejorando el tracking. Y bueno, y también nos puede predecir ese tipo de cosas, ¿no? Y nada, y al final lo que buscamos y lo que se busca es un know-how, eso, tener un conocimiento exclusivo. ¿Para qué? Para entrenar otra vez el modelo. Es decir, el modelo es un modelo realimentado, por decirlo de alguna manera, o retroalimentado muchas veces, es un modelo que nos permite mejorarlo en el tiempo, a través de la propia adquisición de los datos y a través de la propia afinamiento de los mismos, ¿no? ¿Estáis viendo? No, entiendo. Mira, os voy a poner un vídeo. Más o menos. Aquí tenéis, por ejemplo, una representación. ¿No? Fijaros, esto es lo que os comentaba yo de la distancia euclídea, que nos permite, por un lado, tenemos una distancia euclídea que nos permite situar cada objeto dentro de la escena en diferentes frames, le marca un número, y este es el número 100, y da igual que esté en el frame 1 o esté en el frame 500, da igual. Calcula la distancia euclídea entre ellos, esto tiene un modelo por detrás que lo representa, ese modelo tiene una lógica, como os comenté, por detrás, y al final lo sitúa en un mapa. Sitúa todos los objetos en movimiento en un mapa, lo vais a ver ahora, se pueden obtener el fingerprint y toda serie de valores. Al final, lo que quiero deciros, lo que quiero documentaros es que el marco de la inteligencia artificial, o desarrollar una aplicación de inteligencia artificial como esta de aquí, no solo es una red convencional, estamos hablando de a lo mejor 7, 10 redes redes o modelos en aprendizaje automático o modelos de deep learning en la que extraen información, o otros que nosotros tenemos que entrenarlos mediante cientos o miles de muestras para poder representarlos, todo eso combinado también con la lógica difusa, que yo también lo utilizo muchísimo, sobre todo en espacios donde hay muchísimas incoherencias. Al final todo eso nos lleva a generar, pues, analítica de datos. Cogemos una analítica de datos, obtenemos los patrones, esos son todos el sobre, y a partir de ello desarrollamos un sistema que vamos afinando en el tiempo y retroalimentando, ¿no? Os voy a poner el vídeo del sistema para que lo veáis. José, ¿y eso es en KNN o en redes neuronales? Lleva de todo, Sonia, lleva de todo. Es que no solo es un modelo, lleva muchísimos modelos. Lleva modelos para matrículas, modelos para atasco, para el tema de sensor. Lleva muchísimo. Es lo que os dije antes. Es esa placa de software que genera todas esas lógicas
es como si metieras en la aplicación que tenemos hoy en día, de visión artificial, inteligencia artificial, es como si metieras los avances tecnológicos de los últimos 30 años, por decirlo de alguna forma para que se me entienda, ¿no? Es una combinación de todo. Es decir, yo siempre recomiendo a la gente que se meta en el mundo de la inteligencia artificial que comprenda, uno, que se especialice en matemáticas. O que se forme desde el punto de vista matemático. Hay cursos por ahí flipantes de matemáticas, sobre todo temas de matrices, sobre todo cálculo diferencial integral, es decir, todo eso que al final, pues, si trabaja con visión artificial, que conozca perfectamente cómo funciona el tema de los vectores, todo ese tipo de cosas, que al final, pues tienes que acudir siempre, tienes que formarte, tienes que estar continuamente formando. Yo recomiendo siempre a todo el mundo que se forme antes en matemáticas, que se formen antes en tecnología. Se lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, os voy a poner un ejemplo aquí. Me estáis dejando afónico. Fijaros, este es el sistema que os comenté. Lo estáis viendo, ¿no? Este es un sistema de una grabación en real, del dashboard de la aplicación. Entonces, fijaros, detecta los coches, los clasifica, genera una probabilidad, a partir de ello los traquea. Bueno, el tracking no aparece aquí, pero está en el código, ¿no? Aparece el fingerprint. Fijaros cómo la estructura, esa es una estructura de datos que se corresponde con cada vehículo que veis aquí. Fijaros cuando desaparezcan los vehículos, cómo va desapareciendo la estructura. Todo eso se modela, todo eso tiene una representación, porque al final el aprendizaje automático lo que busca es representar esos datos para resolver problemas, ¿no? Aquí hay unos sensores que los he colocado, que no los veis aquí, pero cuando se configuran se colocan con el ratón, y son estos sensores que veis aquí. Y fijaros los objetos. Van desapareciendo los objetos, cada uno clasificado perfectamente, ¿eh? Se sabe perfectamente por dónde pasa cada uno, por los sensores, por todo. ¿Por qué no detecta este? Porque no está el sensor colocado. Recordad que el sensor delimita la zona donde queréis buscar. Esta zona de aquí, ¿no? Por temas de eficiencia personalmente, principalmente, ¿no? Fijaros, desaparecen y aparecen los objetos ahí los tenéis. ¿No? Lo estáis viendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el sistema, ¿eso qué es? Conocimiento, es información. Eso permite encontrar fallos después en los datos, permite mejorar el sistema, porque al final es eso, al final está la parte humana, la parte subjetiva humana. Como yo muchas veces pongo posts en internet, también me gusta mucho la filosofía, de hecho lo combino muchísimas veces porque nos ayuda a comprender. Al final esa parte de entendimiento te ayuda a mejorar con la experiencia pues todo lo que tú vas haciendo. ¿Ves? Me voy a dejar terminar. Bueno, ahí tenéis, ¿vale? Bueno, lo voy a cortar ya porque más o menos es lo mismo, ¿no? Fijaros, mirad, aquí os voy a poner otro ejemplo de lo mismo, un poquito más cercano. Os podría poner de personas, pero no lo voy a hacer porque, bueno, yo soy una persona muy respetuosa con la privacidad y no... Vale, mira, fijaros, aquí tenéis, fijaros cómo detecta los vehículos, una velocidad estimada. Este es el sensor que os digo yo, esto se coloca con el ratón, se coloca, da igual, es irregular, lo podéis colocar como queráis. Tened en cuenta que la perspectiva de la cámara es muy importante. Si muchas veces lo que se suele hacer es colocar aquí un polígono y aumentarlo por aquí, hacerlo irregular para coger coches o vehículos grandes. Bueno, se asocia al sensor y ahí lo tenéis, ¿no? Básicamente es esta tecnología. Este es un sensor de salida, dos sensores de salida, un sensor de entrada. Después hay un sensor de área A que delimita dónde queremos buscar por lo que os he comentado, ¿no? Y después os he puesto aquí un vídeo de una charla, lo he puesto rápido para que veáis cómo se produce un entrenamiento de una red, por ejemplo, como YOLO, que es una red que utiliza todo el mundo, que yo no recomiendo utilizarla para temas de producción, pero bueno, también os lo voy a poner. Y es un vídeo de cómo se utiliza utilizando. Si queréis el enlace os lo puedo pasar, ¿eh? Sonia, si queréis estos enlaces os lo paso. Y así podéis también vosotros entrenar y crear vuestros propios modelos que después mediante código los podéis utilizar para hacer temas de visión artificial, para ir practicando, para ir jugando, ¿no? Entonces, Perfecto. claro, esto lo que hace, fijaros, lo he hecho muy rápido para que veáis, lo que hace es coger imágenes, las busca en internet mediante la aplicación esta que tiene Google, comprueba que las imágenes está todo bien, fijaros. Bueno, ya lo tengo documentado, si quieres os paso el enlace, está todo documentado y lo veis cómo podéis hacerlo, podéis bajar si queréis la carpeta. Bueno, esto lo que hace es, fijaros, mira, va marcando los objetos, quiero detectar semáforos, fijaros,
coloco semáforos, verde, le digo verde, verde. ¿Estáis viendo, no? Verde, verde, rojo, rojo. Recordar, tiene que ser lo más heterogéneo posible. Es decir, cercanos, lejos, arriba, abajo, que no sean inconsistentes, es decir, que no aparezca un semáforo con una rama ahí, una cosa muy rara. Puede ser claro, porque todas las posibilidades que eso ocurran dentro de una lógica. Es cierto que algunas de las posibilidades, si tenéis, por ejemplo, una mano encima del semáforo verde, eso es muy raro que suceda. Yo, en la práctica, recomiendo que esa parte la controléis por lógica. Pero bueno, o que le hagáis un modelo específico para otro tipo de objetos que puedan aparecer en la escena. Es algo recomendable, muchas veces por el tema de las empresas, esas cosas no se trabajan, pero yo lo recomiendo siempre, ¿no? Una vez estructurados, fijaros, voy configurando todo el sistema. Esto se hace automático, lo puedo pasar también si queréis automático. Yo aquí lo hago manual, el ejemplo que hice fue una feria, lo hice manual. Esto fue un ejercicio, un taller que os lo estoy simplificando, fue un taller real. Utilizo pues el Drive de Google, que sabéis que tiene 15 gigas gratis, creo, 15 gigas gratis, y utilizo Colab para poder utilizar lo que es la GPU de Google, porque muchísima gente no tiene GPU, no puede invertir dinero en una GPU que vale muchísimo dinero y tampoco necesita ir a plataformas como Azure y eso tal, que también tienen un coste, y si lo queréis hacer de una forma gratuita, utilizáis el Google Drive, lo unís a un Colab y hacéis todo el proceso. Aquí, fijaros, cogí el modelo YOLO, es un modelo, cogí el último que hay, el 3 o 4, no recuerdo. Después lo que hice fue importarlo dentro del Drive, lo instalé. Fijaros, bueno, aquí tenéis que confiar, os genera un token, a partir de ese token se une, ese es el Colab, os descargáis, hacéis la instalación del Darknet, que es el software que está relacionado con YOLO, aquí fijaros, lo está clonando. La mejor forma es hacer talleres, porque los talleres es la mejor forma de verlo, ¿no? Pero bueno, os estoy mostrando más o menos cómo se produce el entrenamiento, ¿no? Aquí de repente lo compila todo el modelo, le meto la GPU, te da opción GPU y TPU también. Yo recomiendo GPU porque Google os puede saltar a mensajes si estáis utilizando algo para GPU o estáis utilizando algo para CPU. Imagina, estáis utilizando algo para CPU y estáis utilizando la GPU, Google os lo va a marcar, os lo va a indicar, ¿vale? Entonces, a partir de ello, fijaros, configuro lo que es el archivo de configuración CPG, que es un archivo de configuración que tiene el modelo, y configuro las capas en función de las clases que yo quiero detectar. En este caso son tres clases, verde, rojo y ámbar, y configuro lo que es la configuración y el archivo y lo vuelvo a compilar. Aquí lo tenéis, fijaros, lo vuelvo a compilar. Está acelerado porque tarda un poco, de hecho, en este caso en concreto tarda una hora o 30 minutos, 30 o 40 minutos, pero si son muchos objetos puede tardar un día o 2 días. Y si ya es muy grande, ya os recomiendo ya que vayáis a una plataforma como Azure o una plataforma de ese tipo, o si tenéis recursos económicos, que compréis una GPU en condiciones. Aunque yo eso nunca lo recomiendo, yo prefiero utilizar plataformas que es mucho mejor. Y allí lo tenéis, aquí se produce el entrenamiento. Es una red convolucional. Por código después vosotros, esto genera muchísimas capas y esto tiene básicamente dos cosas. Tiene lo que es la convolución, que es por decirlo de alguna manera, todo ese sistema, para que se me entienda, ese sistema de filtrado que se va reduciendo, y después tiene la parte de clasificador. En la parte de clasificador vosotros podéis poner el que os dé la gana, yo generalmente utilizo uno propio, pero también podéis utilizar el que os proporciona o otros, si queréis, ¿no? Y lo que es la parte de redes, vosotros no tenéis que a lo mejor sacarlo por todo tipo de redes. De hecho, en el código, en el software, en el que tengo yo publicado en internet, el software, pues yo lo saco por la rama que quiero, por la capa que quiero, ¿no? Entonces, a partir de ahí, fijaros, verde, 1, verde, 2, va muy rápido, fijaros, y mirad cómo cambia. Está en verde y va cambiando. Esta es la base de datos y va cambiando. Es decir, aquí lo que hace el modelo básicamente es, en función, que cuando cambia verde, genera un entero 1, cuando cambia naranja el 2, rojo 3. Y aquí pongo lo importante. Es importante normalizar los datos. Bueno, eso es una de las cosas más importantes que hay en tema de datos, estratificarlos, es tremendamente importante, evitar inconsistencias e incoherencias. Yo llevo unas semanas poniendo fotografías en mi redes sociales, en LinkedIn, no sé si la habéis visto muchísimas veces, donde aparecen objetos solapados,
yo le doy un fondo un poquito más hacia adelante, teórico, y bueno, se ven ese tipo de cosas, ¿no? Que te das cuenta cuando estás trabajando con datos, sobre todo en visión artificial. Duplicidades en las muestras y lo posible, por favor, eso sí, darle un contexto. Es decir, si aparece ¿es posible que aparezca un elefante en una autopista? Hombre, sí que es posible. Desde el punto de vista probabilístico, de probabilidad es muy poco probable. Pero ¿qué pasa? Pero puede suceder que por esa autopista, en unos ramales laterales, pues hay una carretera que hay siempre un circuito instalado. Entonces esa probabilidad aumenta. Ese tipo de cosas, ese tipo de contextualización es muy difícil hacerlo en visión artificial, inteligencia artificial. Recordar que la inteligencia artificial trabaja la parte objetiva, racional y lógica de la información, no la subjetiva, es algo que no tiene. Yo lo pongo mucho en las redes sociales. No tiene parte subjetiva, es algo que a día de hoy es ciencia ficción y todavía no ha llegado. Llegará, esa experiencia que tenemos los seres humanos, por eso el coche autónomo necesita de la parte subjetiva de las personas, pues es lo que es, ¿no? Es decir, recordar que es la parte objetiva. Y básicamente es esto lo que os quiero mostrar. Es decir, por un lado, que las matemáticas es la clave y la base de todo, que os forméis, que busquéis cursos en Internet, academias y todo que os permita pues, mejorar vuestras matemáticas. Dos, lo importante es conocer todo tipo de frameworks, como pueden ser, aunque hay PyTorch, a mí PyTorch no me gusta nada, yo trabajo con Teano, trabajo también con TensorFlow, muchas veces por cosas de trabajo pues utilizo Keras, que es un API. Bueno, eso es la parte de lo que es esa parte del estado del arte. Después, otra cosa importante es mezclar esa lógica, esos datos, esa lógica, esas matemáticas y esa lógica y generar vuestros propios modelos. No copiéis los modelos de nadie. Intentar hacerlo vosotros. La mejor forma de aprender es la práctica. Había un filósofo chino que dice que uno no sabe lo que sabe hasta que lo hace. Yo eso lo tengo muy presente. Es decir, aunque os cueste más, si tenéis que ir de A a C, de A a B, y os puede llevar, si lo hacéis con lo que hay, copiar, copia y pega, y todo eso, lo podéis hacer en una hora, yo os recomiendo que lo hagáis por vuestra cuenta, aunque os lleve un mes, porque os puedo asegurar que lo que vais a aprender en un mes no lo vais a aprender en 2 horas. Nada, y básicamente es eso. Son matemáticas, lógica y datos. Espero que os haya gustado la interpretación y que os haya soltado. Vale. Muchas gracias, José Luis, por tu presentación. Ahora abrimos un espacio para todas aquellas inquietudes que surgieron durante este café. Pueden escribirlas en el chat para que nuestro ponente las responda o levantar la mano y abrir el micrófono para escucharlos. También les recuerdo que Andrés Felipe acabó de enviar el formulario de asistencia. Para los que no lo han llenado aún, lo llenen, por favor. Sí, yo te he de pasar, si quieres, Sonia, enlaces y información para que, por si la gente que se quiera animar. Y cuando queráis hacer talleres prácticos, sobre todo en temas de procesado de lenguaje natural, en temas de visión artificial. Bueno, como comentaste, yo estuve en defensa muchos años y el mundo de los datos y el mundo de la inteligencia artificial me viene de ahí, de la estructuración de la información, los patrones. Conozco ese mundo, pero bueno, no puedo hablar de ese mundo, pero bueno, pero también es un mundo apasionante, es un mundo que siempre va un paso por delante de lo civil, ya sabéis por qué, ¿no? Y aunque no comparta la filosofía militar, yo soy pacífico 100%, ¿no? Pero todo lo que podáis llevar a la práctica, formaros en matemáticas, buscar cursos de matemáticas, los hay muy buenos, mismo en LinkedIn por ahí hay gente que publicita cursos de matemáticas muy potentes que yo os recomendaría. Hay que formarse y dice, bueno, yo sé muchas matemáticas, eso es un error, siempre hay alguien que sabe más que tú, siempre hay alguien que te puede aportar más, tú tienes una percepción, unas creencias en torno, pues imagínate, a una forma de hacer las cosas, pero yo desde el punto de vista tecnológico, pero una persona desde el punto de vista matemático te puede aportar cosas que tú necesitas, porque al final lo que tienes que dotarte no es de egos, lo que tienes que dotarte es de conocimientos, de herramientas que tú puedas utilizar para resolver problemas. Y en el ámbito que estamos, que es en el ámbito del cómputo, que es donde se ciñe actualmente la inteligencia artificial, en un futuro será lo que sea, hablamos de ciencia ficción, yo también estoy en foros y charlas que también, pues, conjeturas, pero bueno, son conjeturas que no se basan. Es decir, lo que hay hoy en día es cómputo, matemáticas y lógica. ¿Vale?
Entonces, estamos en contacto, Sonia, y cualquier cosa que necesitéis me lo pedís o lo que pueda echar una mano, pues lo he hecho, ¿vale? Muchísimas gracias, José Luis. Te pido disculpas por las interrupciones. No sabía que teníamos un anónimos en la gobernación, pero muchas gracias por el contexto, por participar y por querer ser altruista y seguir dándonos tu conocimiento. Valoro mucho y aprecio este gesto tan bonito. Bueno, gracias a vosotros. Bueno, a ti personalmente, Sonia, ya hablé contigo por teléfono, por el interés. Yo soy un apasionado, ya lo sabes, te lo comenté. Yo siempre me considero un eterno aprendiz. Intento aprender de todo lo que te pueda aportar algo. Buscar siempre, yo siempre recomiendo, y en el mundo de la inteligencia artificial, arrimaros siempre a quien os pueda aportar algo. Yo creo que es trasladable a todos los ámbitos de la vida, pero en este mundo más todavía, porque hay muchísima niebla, hay muchísimo fake, hay muchísimo boom. Del 100% de las cosas que veis en inteligencia artificial, la realidad son el 10% o 15%. La única forma de aprender es rodearte de gente que te pueda aportar conocimiento y sobre todo muchas horas. Yo llevo desde las 7 de la mañana hasta ahora. Como le comenté a un compañero tuyo, como decía, y bueno, ya termino para dejaros, como decía el gran filósofo del siglo XX, Jiddu Krishnamurti, no sé si alguno de vosotros lo conoceréis, decía que la pasión puede llegar a ser aterradora, os lo puedo confirmar. Es una pasión. Para mí la inteligencia artificial es una pasión, y aún así, después de tantos años trabajando, investigando y tal, me considero un aprendiz. Yo cada día aprendo una cosa nueva. No hay día que no aprenda una cosa nueva. Y yo lo comparto en las redes sociales, comparto mis inquietudes, comparto mis puntos de vista. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Bueno, pues al final es una opinión, pero bueno, lo que busco es siempre pues ir un poquito más allá e intentar que la gente pues es mi opinión, que intente pensar por sí mismo, no intente pensar por lo que digan los demás. Y nada, básicamente pues eso, agradeceros mucho a todos la atención y a ti, Sonia, personalmente, haberte implicado y gracias por todo. ¿Vale? Bueno, los participantes, como dice Natalia, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren que pronto José Luis nos comente algo más? Una pequeña pregunta, José Luis, ¿qué programa usa en ciencia de datos? Mira, yo todo de ciencia de datos lo hago lo hago todo, en Python y C++, todo. No soy de programas informáticos, utilizo mucho Strato también, pero yo desarrollo mis propias lógicas, mis propias tal, porque me pasé años que al final lo único que hacía era trabajar con herramientas. Trabajaba con herramientas que me abstraían todo y al final es un problema. Yo utilizo prácticamente 3 lenguajes, que son R, utilizo C++ y Python para poder trabajar con datos. Y después, yo siempre digo que la mejor herramienta, os lo digo muy francamente, la mejor herramienta que tiene la inteligencia artificial es la imaginación. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti y a vosotros. Bueno, a nuestro ponente, de verdad que muchas gracias. A todos, muchas gracias por asistir a este cuarto café virtual para amantes de la tecnología. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Bueno, pues muchas gracias, Natalia, también. Y ya os digo, cuando queráis hacer algún taller o cosas prácticas, yo tengo un tiempo muy limitado, pero busco forma para... Mi mente es colaborativa, yo soy open 100% y todo lo que sea echar una mano, pues va en mi ADN, ¿vale? Porque al final, cuando echas una mano a personas, siempre encuentras a alguien que te aporta algo. Por eso lo hago siempre. Es decir, doy, pero sé que siempre voy a aprender algo. Es lo que es, como he guiado siempre mi conocimiento y como se lo recomiendo a los demás, desde mi punto de vista, ¿vale? Si quieres por el interno, me regalas los links de acceso y yo los comparto en un drive a los CEOs, José Luis. Si te parece, te lo mando mañana o estos días, Sonia, y se lo compartes si quieres en el canal, si te parece bien, ¿vale? Sí. Porque los tengo que recopilar. Vale.
Ok, vale, gracias. Venga, muchas gracias a ti y bueno, y gracias a todos por todo, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego. Chao.